sigamos ocupando medicamentos buenos y seguros, y entre ellos la metformina sigue siendo la reina. Si un medicamento es muy bueno, pero no es tolerado o tiene muchos efectos adversos, el medicamento no va a lograr su objetivo en el paciente, independiente de todos los beneficios que uno conozca. Sabemos que pacientes que ya tengan insuficiencia renal deben ajustar la dosis, pero no por eso contraindicar su uso. Y además, el uso de metformina en sí no va a generar daño per se renal, al contrario. Bienvenidos a Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Hola, estamos acá en un nuevo capítulo del podcast Conectados con la Diabetes. Yo soy la doctora Lorena Muñoz, médico internista y diabetóloga, y estamos con nuestro invitado especial, el doctor Javier Vega, nutriólogo y diabetólogo de la Universidad Católica. Y vamos a hablar de la metformina. Así que, bienvenido, doctor Vega. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias a Xochitl por la invitación y obviamente también gracias a todo el equipo de difusión, donde podemos hablar de temas tan importantes y tan relevantes que muchas veces cuesta o hay muchas dudas sobre medicamentos que son tan frecuentes como la metformina, y es un buen momento para dar un pequeño resumen de la importancia de estos medicamentos. Exacto, porque últimamente han habido nuevos fármacos, ¿cierto? Ha habido hartos avances en el tratamiento farmacológico y uno dice, ¿y la metformina? ¿Qué pasa con la metformina? ¿Es un clásico que se queda? ¿O qué pasa ahora que hay nuevos fármacos? ¿Usted lo sigue usando? ¿Le parece que todavía tenemos que usar la metformina? Es una pregunta muy interesante, porque el día de hoy han salido muchos medicamentos. De hecho, en estas semanas tenemos fármacos nuevos que están llegando a nuestro país y que probablemente han ido modificando y cambiando el paradigma del control de la diabetes en nuestros pacientes. Sin embargo, los viejos clásicos que a veces uno dice como la metformina, todavía siguen jugando un rol importante. Debemos recordar que la metformina es un fármaco bastante antiguo en cuanto al tiempo que se lleva usando, más de 60 años. Eso quiere decir de que sabemos muy bien su efecto adverso, su eficacia, sus contraindicaciones. Y no porque haya medicamentos nuevos, no vamos a dejar de ocupar medicamentos que tienen beneficios más que conocidos. Recordemos que la metformina se ocupó, por ejemplo, en el estudio UKPDS en los años 90, y es en ese estudio donde se demostró cierto beneficio, por ejemplo, cardiovascular en pacientes con algún grado de sobrepeso y obesidad para prevenir infarto. Recordemos también que muchos de los estudios que hoy en día se ocupan con medicamentos nuevos, el uso de metformina es parte de la primera línea, independiente incluso del control metabólico que tengan. Por lo tanto, está asociado, y muchos de estos estudios, cuando uno ve los estudios con los GLP-1, los SGLT2, los fármacos duales, incluso con las nuevas insulinas, ya llevan la metformina como tratamiento para el paciente con diabetes. Entonces, no dejemos de lado medicamentos que ya son conocidos y que además sabemos muy bien cómo es la eficacia. En ese sentido, medicamentos como el uso de análogos GLP-1, insulina, incluso sulfonilurea, si por algún motivo alguien lo tiene que ocupar, igual se pueden ocupar con metformina. Así que yo creo que al contrario, sigamos ocupando medicamentos buenos y seguros, y entre ellos la metformina sigue siendo la reina. Exacto. La metformina, como usted dice, es un clásico que todavía lo tenemos entre todos los fármacos y lo seguimos usando, y como usted dice, es eficaz, ¿cierto? Porque los demás fármacos también son eficaces, la metformina sigue siendo también parte del tratamiento, y en esta idea que ha surgido en relación a que la metformina podría producir un daño en los riñones. ¿Cómo tenemos que dejar en claro, ¿cierto?, a nuestro público que eso no es real, ¿cierto? Yo creo que tú, yo, los colegas, todos hemos peleado día a día cuando hay ciertos mitos que dicen que la metformina genera daño al riñón o que puede llegar a diálisis el paciente. Y sabemos que eso no es cierto. Sí sabemos que las metforminas, al ser de la biguanida, son fármacos que tenían cierto riesgo en algún grupo especial de pacientes, pero eso eran los familiares antiguos de la metformina. Del año 60 en adelante, la metformina como medicamento es bastante seguro desde el punto de vista renal. Sabemos que pacientes que ya tengan insuficiencia renal deben ajustar la dosis, pero no por eso contraindicar su uso. Y además, el uso de metformina en sí no va a generar daño per se renal. Al contrario, pacientes con diabetes mal controlados que no llegan a meta van a tener daño renal producto de esta diabetes y de no dejar el tratamiento en el momento que corresponde y en la dosis que corresponde.
Debemos recordar también que el uso de la metformina solamente está limitado por clearance de función renal y en aquellos pacientes con un clearance bajo 45, un ajuste de dosis y bajo 30, ahí es la suspensión, pero si no hay contraindicación y si tiene mejor función renal, no hay ningún motivo para no dejar la dosis plena. ¿Para qué? Para lograr la meta deseada, sabiendo que la metformina en dosis más alta podemos lograr una potencia de una hemoglobina glicosilada 1, incluso 1.5 en algunos pacientes. Y en relación a la acidosis láctica, que es un efecto adverso que es muy poco frecuente, ¿cierto? ¿En qué caso en el fondo uno tendría susto de que un paciente podría generar una acidosis láctica y que uno tendría que pensar en suspender la metformina? En particular, debemos recordar que el riesgo de acidosis láctica, que si bien es cierto, está descrita, la mayoría nuevamente son fármacos con iguanida mucho más antiguas y con metformina son casos más bien esporádicos y prácticamente casi todos los casos, pocos que hay, son en pacientes que tienen algún otro factor predisponente que llegaron a una acidosis metabólica o a una acidosis láctica, por ejemplo. Un paciente que llega por una sepsis y con falla renal, un paciente que está grave en una UCI, son pacientes que desde el punto de vista metabólico el uso de metformina no está indicado, pero es porque hay que ocupar otros medicamentos. Y la falla renal y la acidosis muchas veces se exacerbó por otras causas independientes y muy probablemente que estuvieran ocupando o no la metformina. Por eso uno debe ser sincero en que el uso de metformina es seguro, pero que no tiene indicación en pacientes que están graves, que están sépticos, porque el uso y el control metabólico en esas personas es totalmente distinta y ahí por definición sigue siendo el tratamiento de la insulina como una opción segura y eficaz. Exacto, entonces quizás en el intrahospitalario, ¿cierto? Que estamos actualizando también nuestras guías de tratamiento en el intrahospitalario, ¿cierto? Pero la metformina quizás no sería un medicamento para iniciar cuando el paciente todavía esté en estudio o esté, no sé, en una UTI, pero quizás cuando el paciente ya esté cercano al alta, eventualmente se podría agregar para ir ajustando dosis de los distintos tratamientos, pero no es que el riesgo de acidosis láctica sea realmente alto. Y en relación a eso, por ejemplo, un paciente de atención primaria, por ejemplo, que no está llegando a la meta, están pensando en iniciar insulina, ¿le tenemos que suspender la metformina o no? Es una excelente pregunta porque también lamentablemente con cierta frecuencia se ve que algunos pacientes que cuando le indican insulina les suspenden la metformina. Debemos siempre recordar a los equipos de salud. Si un paciente está ocupando insulina y no tiene contraindicación para ocupar metformina, no debe suspendérsela. Es como querer llegar a un quinto piso y sabemos que cada medicamento es una escalera. Y la insulina puede ser una escalera muy larga, pero aumenta el riesgo de hipoglicemias y la incomodidad de un tratamiento inyectable. Sin embargo, la metformina, junto con otros hipoglicemiantes orales, permiten ahorrar dosis de insulina, disminuir riesgo de hipoglicemia y además favorece por otros mecanismos y por otras vías el control metabólico. Si un paciente tiene indicación de insulina o le vamos a partir insulina, no le suspendan la metformina. Al contrario, manténganse en la misma dosis y a eso agréguele la insulina dependiendo obviamente del ajuste como todas las guías nacionales nos dicen en el uso de insulinoterapia. Y en relación a eso, por ejemplo, la metformina sí tiene algunos efectos adversos que son frecuentes, pero que uno puede hacer algo en relación a estos efectos principalmente gastrointestinales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si le iniciamos metformina a un paciente? ¿Qué le deberíamos advertir para disminuir la probabilidad de que tenga dolor abdominal, diarrea? Debemos recordar que la metformina o el uso de estos medicamentos puede generar molestias, como bien decías, sobre todo gastrointestinales. Es frecuente, afortunadamente muchos pacientes lo logran tolerar bien, pero depende mucho de la dosificación, del escalamiento, de la forma de presentación y ahí las metforminas de liberación prolongada y la disponibilidad real que sí existe en APS según las mismas guías y criterios del MinSal, nos va a permitir disminuir los síntomas o que los pacientes logren tolerar quizá una dosis más baja, pero sin disminuir la eficacia asociada a este fármaco. Debemos recordar que casi 1 de cada 3 pacientes puede presentar en algún momento alguna molestia gastrointestinal por el uso de metformina, desde leve distensión o dolor abdominal e incluso llegando hasta diarrea que es muy incontrolable. Afortunadamente, menos del 5% logra o menos del 5% no necesita suspender la metformina como tratamiento, pero el resto de los pacientes pueden ocupar esta
este medicamento siempre y cuando, recordemos, un ajuste progresivo de la dosis, no partir con dosis máxima inmediatamente, el uso junto a comida o alimentos pero con bajo contenido de carbohidratos logra disminuir las molestias gastrointestinales y las formulaciones de liberación prolongada también logran un beneficio. Muchos pacientes o muchos médicos tienen la duda de que si yo tomo la metformina antes o después de la comida, voy a lograr a lo mejor disminuir la dosis o la eficacia versus si se la toma en ayuna. Y si bien es cierto, estadísticamente y las guías dicen que pudiésemos tener, entre comillas, una eficacia levemente menor junto con las comidas versus tomársela antes de la comida o en ayuna, debemos recordar que entre una menor eficacia o una total ineficacia por no dejarle un medicamento es mucho mejor una disminución potente pero menor de hemoglobina glicosilada que no dejarlo, y además que no tenemos otras opciones terapéuticas muchas veces por la canasta GES que va a estar limitado dependiendo del paciente a paciente. Exacto. Qué bueno que lo dejó claro en el fondo, que la idea es ir en forma escalonada, ¿cierto? En atención primaria, que ahora tenemos las nuevas guías, nos contaba la doctora encargada del Ministerio de Salud que en el fondo, si la persona tenía intolerancia a la metformina de liberación inmediata, eso se podía hacer un formulario y le daban la de liberación prolongada, así que al menos tenemos este fármaco disponible, y que es importante también que lleguen, ojalá, a la dosis terapéutica, ¿cierto? Que es cercana a 1,5 a 2 gramos, entonces es importante que quizás algunas personas están con dosis muy bajas, no sé, 500 miligramos, y la idea es ir, como dice usted, ir subiendo la dosis de a poco para ojalá lograr llegar a las dosis terapéuticas para que cumplan la meta de bajar la hemoglobina glicosilada como uno esperaría. Efectivamente, y no olvidar de que la diabetes es una enfermedad crónica, y al ser enfermedad crónica no hay ninguna urgencia, al menos que obviamente esté en una urgencia diabetológica, Claro. o una crisis hiperglicémica, no hay ninguna urgencia en esperar unos días para llegar a la meta con el fin de que el paciente logre tolerar la dosis de metformina. También recordemos que los estudios antiguos, por ejemplo, el DPP, que el uso de metformina en prediabetes, el ajuste de dosis era prácticamente casi un mes. Entonces, el primer mes un comprimido, después dos, y ahí íbamos recién ajustando. ¿Para qué? Para lograr la meta adecuada. Lo mismo pasa con el estudio Verify, que es con vildagliptina. Primero se hacía un ajuste de dosis inicial de metformina, y una vez que llegábamos a la dosis deseada, recién ahí se agregaba vildagliptina. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la metformina sigue siendo útil, sin embargo, no nos apuremos en llegar a la dosis máxima, obviamente no retrasando el tratamiento, pero logrando que el paciente logre una tolerancia eficaz. Si un medicamento es muy bueno, pero no es tolerado o tiene mucho efecto adverso, el medicamento no va a lograr su objetivo en el paciente, independiente de todos los beneficios que uno conozca. Exacto. Y en relación a los exámenes que uno pide de los pacientes que uno va controlando, ¿usted cada cuánto tiempo le pediría la vitamina B12, por ejemplo, los niveles de vitamina B12 a un paciente que está con metformina, y por qué? Sabemos que la metformina sí genera un déficit en la absorción de vitamina B12 a nivel gástrico, por lo tanto aumenta el riesgo de déficit. Sin embargo, hay otros factores que muchas veces también van a influir en que el paciente tenga déficit. Dietas bajas en carne, en proteína de origen animal, pacientes con cirugía bariátrica, personas que no tengan a lo mejor tanto acceso a proteína animal también es un riesgo, personas adultos mayores que también pueden tener otras causa de motivo de mala absorción. Entonces, todo eso va a exacerbar el riesgo de déficit de vitamina B12. Debemos recordar también que el déficit en sí no es inmediato, sino que se va prolongando en varios meses, por lo tanto, una disminución de la ingesta o de la obtención de vitamina B12 se va a ver después de varios meses de que esto ocurra, por lo tanto, no es un riesgo inmediato, pero por otro lado, si un paciente empieza a presentar síntomas, probablemente uno lo debe motivar a ir a medir los niveles de vitamina B12. En ese caso, las guías muchas veces, ahí pasan varias cosas. Uno, hay guías que nos establecen y nos sugieren por lo menos una vez al año, y otras dicen incluso cada 2 años, pero también nos queda la duda hasta qué dosis llegar o cuál es la meta de nivel de vitamina B12. Al ser la vitamina B12 una vitamina hidrosoluble, generar dosis más altas no va a generar, entre comillas, mayor daño, a excepción obviamente que sea por otra causa que tenga aumento de la vitamina B12, y además de que sobredosificar, lo único que vamos a lograr es una orina de muy cara, entre comillas, porque no va a necesitar
tantos niveles o no va a necesitar una carga tan potente. Por lo tanto, la indicación sigue siendo control cada 1 o 2 años, evaluar los niveles. En general, sobre 300, sobre 500, creemos que en general puede ser una muy buena opción para allí mantener los niveles, considerando los factores de riesgo que puede tener cada persona en forma individual. Exacto. Bueno, yo creo que nos quedó bastante claro todo lo que nos explicó el doctor Vega, así que le agradecemos por estar acá, por contarnos todo sobre la metformina. Yo creo que les quedó claro que nosotros seguimos usando la metformina, sigue siendo parte de la base del tratamiento de la diabetes, así que como profesionales de la salud los instamos a usarla, como decía el doctor, de manera escalonada, pero siempre nos sigue ayudando la metformina, obviamente siempre derivando a los pacientes a todo donde se tienen que derivar, nutricionista, la enfermera, a hacer actividad física, al dentista, ¿cierto? Que ya sabemos que hay una relación directa, ¿cierto?, entre la salud dental y la diabetes, así que la idea es que los pacientes, su fondo de ojo, todas las cosas que tenemos que derivar, pero la metformina sigue siendo como el primer paso cuando tenemos que partir tratamiento. Bueno, todos los otros fármacos también tenemos los consensos en la página para que ustedes también los revisen. En Sochidiabe, en la biblioteca, están todos los consensos de los demás fármacos también, las guías de diabetes para que las revisen, está toda la información. Así que vamos a despedirnos ahora, así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente por la invitación, por la posibilidad de conversar estos temas que son bien frecuentes, pero muchas veces siguen quedando la misma duda y es una buena instancia para aclararlas. Bueno, de esta forma estamos cerrando nuestro capítulo de nuestro podcast Conectados con la Diabetes. Le agradecemos al doctor Vega por acompañarnos hoy y los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, canal de YouTube, en nuestra página web de Sochidiab, donde hay mucha información, como les decía, los consensos de los distintos fármacos. Así que los invitamos a que nos sigan y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Adiós. Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes.